Muy buenas tardes a todos los participantes. Regresamos nuevamente con nuestro evento del 10º Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior. En este momento vamos a dar paso a la siguiente conferencia, denominada Replanteamiento del funcionamiento de las instituciones de educación superior. Esta conferencia va a ser dictada por el maestro Amaury López Calderón de la Universidad Latina de América de nuestro país, México. El maestro Amaury, él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su último grado que lo obtuvo con mención honorífica por temas de propiedad intelectual. Ha fungido como asesor del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, del gobernador del Estado y del secretario de Gobierno en esta entidad. Ha sido director de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, subdirector de Planeación y Fomento en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Michoacán. Asimismo, también ha sido expositor en diversos foros educativos a nivel nacional, integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y además es abogado litigante en temas de propiedad intelectual. Actualmente es el director de Planeación Estratégica de la Universidad Latina de América. Como vemos, es un inminente formador también, investigador, que nos puede ayudar a discernir sobre algunos elementos fundamentales en el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Por ello, le damos la más cordial bienvenida, maestro Amaury, para que inicie con esta presentación, con esta conferencia, y lo escuchamos a todos lo escuchamos todos atentos, y bienvenidos a todos y todas los que están presentes. Muchas gracias, doctor Benjamín, por esa presentación, y saludo con mucho aprecio al doctor Manuel Saavedra, a la doctora Virginia González, por esa atenta invitación que formuló a la Universidad Latina de América. Un servidor, Amaury López Calderón, como ya se ha mencionado, actualmente es el director de Planeación Estratégica de esta institución. Y daría inicio con esta frase que dice: la educación mejora a los malos y favorece a los buenos. José Martí. Realmente tenemos un bagaje muy amplio, y esta presentación que voy a hacer a lo largo de todo este tiempo, pues tendría que hacer una clara diferenciación. En el caso de nosotros, la Universidad Latina de América, somos una universidad particular que está cumpliendo 30 años de existencia. Y así como esta institución, que tiene una eminencia particular, pues hay presentes instituciones públicas, pero sobre todo, para hablar claramente de este replanteamiento de la educación superior, pues también debemos atender las instituciones como son los tecnológicos, universidades politécnicas, instituciones técnicas de educación superior y otros. Vemos cómo el bagaje educativo es muy amplio. Y hablar de un replanteamiento general, homólogo para todos, puede ser muy complicado, porque cada uno, dentro de su misión, de su visión institucional, tiene elementos muy específicos que dentro de esta gran hegemonía la hacen tan diferente. Entonces, posiblemente algunos de los tópicos que el día de hoy toquemos podrán ser para algunas instituciones elementos del quehacer diario, pero para otros podrán ser novedades. Y en esta latitud geográfica, como es este Congreso Internacional, lo que a unos les puede aplicar, para otros puede ser la novedad. Por lo tanto, también en ese contexto geográfico, nuestros alumnos son totalmente diferentes. Un alumno que puede estar ubicado en un país desarrollado tendrá los elementos importantes, a diferencia de otro alumno que está ubicado en un lugar geográfico subdesarrollado. Y voy a compartirles esta presentación. En un momento. Ya se puede apreciar, ¿verdad? Gracias, doctor Benjamín. Que, como decíamos, haría una remembranza acerca de nuestra universidad. La Universidad Latina de América es una institución de carácter particular, ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Por lo tanto, el día de hoy también me congratula y tengo la distinción de ser de
parte de este comité organizador, de los anfitriones de este congreso que ensalzan y promueven la educación como un referente. Nuestra institución es de carácter particular y es una institución grande dentro de lo pequeño que puede ser el ámbito educativo. Tenemos 30 años y ya en estos 30 años hemos aprendido, porque no pertenecemos a un subsistema, no somos una entidad pública, pero sí nos sujetamos a los lineamientos que establece en este caso la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán, que también nos va marcando las políticas institucionales, como seguramente ustedes se atañen a estos lineamientos para operar normalmente y regularmente. Entonces, nuestra universidad, atendiendo este carácter particular, comenzaríamos con este parámetro de diferencia. Mucho se habla de la educación privada, pero es una gran diferencia cuando hablamos de la educación privada a la educación particular. La educación particular es una concesión que otorga el Estado para que un grupo de personas, generalmente es una persona moral, puedan otorgarle la educación a una parte regional. La educación privada está limitada y pudiéramos decir educación militar. Es esa educación privada porque solamente para que tú accedas a esos rubros necesitas ser militar. O educación especial, debes de tener una discapacidad para que tú puedas acceder a educación privada. Entonces, en este planteamiento, la Universidad Latina de América pues es una institución de carácter particular. Dice esta frase: educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Ruskin John. Nuestros jóvenes, dentro de este globo terráqueo, ingresan al nivel superior. Son alumnos que han nacido en este siglo y muchos de los que los van a formar son profesionales que se educaron en el siglo pasado. Y entonces serán educados conforme a las técnicas pedagógicas del siglo pasado. Algunos otros las irán adquiriendo dentro de este siglo y algunos otros en estos últimos 3 años, donde hablamos de una evolución muy grande acerca de las tecnologías educativas, como hemos visto en este congreso, estarán poniéndose al día en materia tecnológica, en materia educativa. Seguramente en este replanteamiento de los últimos 3 años, de los últimos 2 años, tuvieron que hacer un replanteamiento a sus contenidos pedagógicos. Contenidos pedagógicos que seguramente ya dominábamos porque somos especialistas en cada uno de los diferentes temas para impartir nuestra clase. Y en los últimos 3 años, 2 años concretamente, tuvimos que reestructurarlos para adecuarlos a nuevas tecnologías, a nuevas metodologías de impartición. Tuvimos que adecuarlos también conforme a la dinámica que estos jóvenes nos exigían. Tuvimos que replantear en un corto tiempo todo lo ya existente. Entonces ahora estos alumnos dieron un brinco generacional muy importante, acompañado de sus docentes, sin soslayar el crecimiento que las instituciones educativas en estos últimos 2 años sufrieron en infraestructura física, en infraestructura tecnológica. Y posiblemente en sus planes de desarrollo tenían ya la inmersión del equipo tecnológico, pero considerado a 10 años. Sin embargo, tuvieron que adelantarlo y tuvieron que hacerlo drásticamente, porque si no, en este cambio evolutivo que sufrimos a nivel mundial, o nos poníamos en un contexto de actualización o nos quedábamos rezagados. Y no solamente esos profesores, sino las instituciones educativas. Vemos con desagrado, sí, lamentablemente, muchos jóvenes que no pudieron estar a la altura de este cambio tecnológico, de este cambio pedagógico y se quedaron rezagados. Algunos de ellos ya no regresaron a las aulas, algunos de ellos no tuvieron la capacidad tecnológica y entonces se vieron rezagados. Las instituciones tuvieron que reestructurar al interior de cada una de ellas, también con aquellos docentes que ya tenían una metodología tradicional.
Y entonces de la noche a la mañana tuvieron que meterse en las cuestiones tecnológicas, pedagógicas y cambiar toda su estructura de la noche a la mañana. Las instituciones educativas que pensaron que en algún momento tenían que incluirlo y lo veían como una cuestión lejana, de la noche a la mañana tuvieron que modificar sus presupuestos para adquirir tecnología y que el día de hoy, como en este caso, podamos estar todos conectados y sentir la familiaridad del salón de clases. Ese fue uno de los replanteamientos más grandes y estructurales que sufrimos, no conforme lo teníamos en nuestros planes de desarrollo, sino debido a una situación mundial. Y fue en cosa de meses. No fue bajo una serie de estadísticas, indicadores, metas o estrategias como posiblemente lo teníamos, sino que fue en cuestión de meses donde tuvimos que valorar y entonces modificar nuestros contenidos. Se han llevado a cabo una gran cantidad de foros al final del siglo XX e inicios del XXI con un cuestionamiento básico. ¿Cómo debe de ser la infraestructura física educativa del siglo XXI? Lo pensábamos y nos veíamos en una sala tradicional, 4 paredes, con una pizarra al frente y nuestros pincelines, nuestros borradores. Aquel docente que era más vanguardista nos ponía esos videos en YouTube como un ejemplo para ilustrar la metodología o cada una de nuestras clases que teníamos día a día. Ese era el profesor más vanguardista, aquel que hacía dinámicas y que hacía grupos de estudio. Ese era la dinámica vanguardista. Pero entonces ya hemos visto a lo largo de este congreso, con mucho interés y con mucho anhelo, que hay otras técnicas que nos permiten reestructurar nuestros contenidos. Y entonces nos damos cuenta que la infraestructura del siglo XXI y de los últimos meses debe de ser integral, inclusiva e innovadora. Y aún así, con estas premisas, les voy a demostrar que posiblemente en muchos casos nos seguimos quedando cortos. No tenemos un alcance universal, si no tenemos un alcance regional en nuestras universidades, a veces puede ser más complicado tener un alcance universal. Pensábamos en la competencia regional. Pensábamos que la universidad de al lado, de enfrente, la universidad que estaba a unos cuantos kilómetros era nuestra competencia. Hoy, ya en este ambiente virtual, ya mi competencia ha quedado mucho más rezagada. Mi competencia es más grande. Ya el día de hoy combato con las universidades a nivel mundial. Universidades, aquellas como Harvard, Yale, universidades extranjeras, europeas, para el caso de Latinoamérica, que veíamos las universidades europeas como un referente, ya podemos hacerle mella gracias a esta infraestructura y a este replanteamiento. Y entonces podemos atender ese concepto de integralidad, inclusión e innovación. Pero solamente estaríamos atendiendo a aquellos jóvenes que pensamos que tienen sus cuestiones físicas aptas. Jóvenes donde decimos que, bueno, pues ellos pueden tener los elementos tecnológicos y primordiales. La pregunta para todos sería, ¿en dónde estamos hoy? El día de hoy, ¿en dónde estamos sentados en este caso? Iba a decir parados, pero la gran mayoría puedo decir que estamos sentados. ¿En dónde estamos sentados hoy? ¿Qué elementos tenemos a nuestro alcance que no teníamos hace unos meses? Y la otra pregunta muy importante, ¿dónde estábamos ubicados el primer día de la pandemia? ¿Cuál era nuestra situación de confort al interior de las universidades que el día de hoy están aquí? En esta gráfica vemos el estrés y la felicidad. Y vamos a ver estos dos elementos que les quiero explicar de una forma que se han ido comportando. La línea verde que vemos es el estrés y la línea café, naranja, según el color que ustedes la puedan ver a través de sus monitores, representa la felicidad. Veamos en el cuarto trimestre del año 2019 que nuestra felicidad estaba abajo.
Era una felicidad que teníamos abajo, el estrés es la raya naranja, que era muy altísima. Cuando tenemos el primer trimestre del año pasado, donde comienza esta pandemia con una fuerza muy grande, vemos cómo nuestro estrés comienza a crecer, nuestra felicidad comienza a bajar. Y en las instituciones pensábamos y nos hacíamos este cuestionamiento crucial: ¿qué vamos a hacer? El estrés en los jóvenes comenzó a ser muy alto porque no tenían esas clases presenciales. Y ellos decían: yo quiero mi clase presencial, exijo mi clase presencial. Y seguramente a muchos de ustedes que son directivos de sus universidades se les confrontaban y les exigían que tuvieran su clase presencial porque no sabían qué iba a pasar con su futuro educativo. E incluso fuera del ámbito educativo, pues nuestro estrés comenzó a ser muy alto, porque incluso en la parte laboral desconocíamos si seguíamos formando parte de un equipo, de una universidad. Desconocíamos si pertenecíamos todavía a alguna maquiladora, alguna empresa. No sabíamos qué iba a pasar y entonces nuestro estrés comenzaba a ser muy alto en todos los sentidos. A medida que van transcurriendo los meses, vemos al final, por ejemplo, del año pasado, o podemos decir que al día de hoy, casi nuestro estrés y la felicidad llegan a convivir en un punto igual. Ya no nos interesa ahora si no tenemos una clase presencial, porque podemos acceder a ella de manera virtual. Ya no nos preocupa el trasladarnos de un lugar a otro porque tenemos, también seguramente todos ustedes, a la par de la parte presencial, tenemos conviviendo con la parte virtual. Y también aquí el caso que se ha dado en nuestra universidad: ya a un alumno ya no le preocupa llegar a tiempo. Si no lo hace, pues entonces se puede conectar y aprovecha al docente con el contenido porque tiene la tecnología a su alcance. Ya tiene una tecnología que le permite conectarse y evitar esos tiempos de traslado. Pero entonces ahora ya convivimos de manera mutua con el estrés y la felicidad. Ya tenemos estos elementos a la par y ya no nos es tan ajeno como el año pasado, donde nos podíamos preocupar de qué iba a pasar con nuestro futuro. Lamentablemente, en esta amplitud donde tenemos estos dos elementos, muchos de nuestros jóvenes desertaron porque no tenían los elementos tecnológicos, porque no comprendían la forma de acceder a ellos, porque muchos carecían de esos elementos también, y por más esfuerzo que las universidades inyectaron para incrementar su ancho de banda, proveerse de equipo tecnológico, si la contraparte, que eran nuestros alumnos, no tenían esos elementos, pues entonces estamos hablando de un proceso muy grande de amplitud. Incluso hay una estadística donde nos dice que los que menos sufrieron, me estoy refiriendo a los alumnos, son aquellos que estaban inscritos en instituciones de carácter particular. Alumnos que estaban inscritos en instituciones de carácter particular son los que menos sufrieron esta brecha, porque de una forma u otra ya tenían los medios tecnológicos, eran alumnos que en sus casas tenían el acceso a internet, 2 o 3 computadoras, teléfonos celulares. Sin embargo, en este contraste, la educación pública sí sufrió algunas laceraciones. ¿En qué sentido? Precisamente eran jóvenes que no contaban con estos equipos tecnológicos, no tenían el acceso a internet. Algunos de ellos eran de comunidades alejadas, marginadas, que no tenían la recepción correcta de la señal y no podían acceder puntualmente a sus clases. Entonces, los alumnos inscritos en la educación pública sí abandonaron, muchos de ellos, sus estudios, versus los alumnos de la educación particular, que tampoco es algo motivante, pero que se mantuvieron. Aún así sabemos que siempre la educación pública alberga el mayor número de jóvenes, donde ofrece un mayor catálogo de programas educativos para que todos ellos puedan acceder. Entonces,
Posiblemente no le pegó porque siempre la matrícula de la educación pública es mucho mayor que la de los particulares, pero sí, considerando esa deserción que pudieron tener ellos, puede ser grave. Vemos entonces cómo en esta gráfica al día de hoy ya no nos preocupa el que estemos presencial o virtualmente. Decía Verbigracia, este ejemplo del Congreso Internacional que organiza RIAICES, pues es un ejemplo total. Hoy podemos estar reunidos porque tenemos ya una infraestructura física, educativa, que nos permite estar conectados todos. Sin embargo, nada puede sustituir la presencia del maestro en el aula. Y como decíamos, dentro de este replanteamiento, donde ahora ya estemos posiblemente conviviendo con un sistema híbrido, nos damos cuenta de la calidez que le ofrece el docente. El simple hecho de ver a los ojos a sus estudiantes, lanzarle esas palabras de aliento, de recriminación, de motivación para que continúe con sus estudios es diferente. Y ustedes podrán seguramente darme la razón, donde ahora vemos que de nueva cuenta en nuestras aulas presenciales, cuando preguntamos a alguien qué opina, pues la participación es mucho mayor y podemos pensar, pero yo tenía alumnos mudos porque en la pantalla nunca me hablaban o nunca los conocí, tal vez. Y ahora tenemos ya ese gusto de convivir con nuestros alumnos. Entonces, por más avanzados que estemos en equipos tecnológicos o de infraestructura, nada puede sustituir la presencia de un docente en el aula, donde nos esté motivando, donde nos esté observando con mayor detenimiento nuestros aciertos, o donde nos pueda también estar señalando cuáles son nuestros errores y mejorar afanosamente. Vemos cómo aquellas licenciaturas que era eminentemente necesario la práctica en los laboratorios, como puede ser odontología, gastronomía, laboratorios de ingeniería civil, o aquellas prácticas donde tengamos que estar asistiendo y a través de la práctica formar nuestras habilidades, conocimientos y destrezas, el día de hoy son necesarias, son necesarias. Y cuando retornábamos a esta situación presencial en nuestros laboratorios, pues nos dábamos cuenta que por más avanzados que tuviéramos los equipos tecnológicos, por muchas dinámicas virtuales o videos que pasáramos a los alumnos, nada sustituía eso con oler los ingredientes en una cacerola para aquel alumno de gastronomía y supiera el punto exacto de cocción, de degustación, y pueda decir, mi práctica coincide con la teoría que me está diciendo mi docente. Aquel alumno que estaba en una clínica y percibía la sensación de molestia en un rostro o el punto de sensibilidad en alguna de sus muelas, de sus dientes, no se compararía jamás a través de esta pantalla tecnológica. Y entonces es ahí donde tuvimos que adecuarnos y replantear nuestras estrategias didácticas y pedagógicas para estar acorde con las circunstancias que nos exigían. Y tuvimos que transformar nuestro entorno educativo, mi entorno educativo, hacer que mi entorno virtual trascendiera más allá y acercarnos más con los alumnos para lograr este contacto físico, tal vez, acercarnos con los demás. ¿Cómo lo hago? Esta otra frase dice, solo se puede aprender aquello que se ama. Y va muy ligada con esta estadística que mencionaba al inicio. Aquellos alumnos que en verdad anhelaban culminar con sus estudios, se mantuvieron y tuvieron que hacer circo, maroma y teatro, como decimos. Tuvieron que juntarse con amigos para compartir un ancho de banda y entonces poder aprender y recrear en su entorno una situación virtual. Ustedes podrán tener muchas experiencias de alumnos que tuvieron que hacer estos malabares para lograr estar culminando con sus ciclos escolares. Muchos de ellos, para motivarse y alentarse, tuvieron que hacer esos pequeños grupos de estudio y estaban en sus casas, 2 o 3 de ellos,
para volver a sentir la calidez humana, para poder convivir y poder disipar las dudas que el docente, como muchos de ustedes, les exponían, para poder vencer esa barrera tecnológica que tenían que afrontar. Y entonces pasar de este entorno virtual y tratar de recrear un entorno presencial. Y atenderíamos esta premisa. Sin la emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. También me tocó presenciar algunos casos donde el docente pues nada más soltaba su prédica, soltaba su exposición y ante la magnitud de alumnos que tenía, 40 alumnos, 60 alumnos, 70 alumnos dependiendo, donde era muy complicado, sí presencialmente era complicado atenderlos, virtualmente era mucho más complicado, pues ya no se les prestaba la atención debida. Casos donde había, por el contrario, disminución de alumnos, donde teníamos posiblemente 10, 17, 20, y que favorecían un entorno pedagógico adecuado, pues tratábamos todavía de motivar y de crear esas emociones. Díganme ustedes, poniendo en el chat de esta plataforma, por favor, el número 1, si estuvieron en esta situación. Los que estuvieron en la situación de conflicto virtual, que no podían tratar de transmitir ese sentimiento, esa emoción hacia sus alumnos. Y entonces, pónganlo por favor ahí en el chat, nada más pongan el número 1. Y entonces, mi entorno personal, tuvimos que recrear en nuestros hogares un escritorio con una pizarra atrás, con los elementos que podíamos tener, nuestros libros, nuestras bibliotecas, y pasamos a recrear y replantearnos un entorno personal, muy similar al del aula de clases. Tratábamos de alejarnos, encerrarnos en un cuarto específico para motivar y recrear estos entornos educativos y volvernos, aunque estuviéramos lejos, sentarnos en nuestro hogar con todo lo que ello conlleva y recrear mi entorno personal. El alumno tuvo que hacer el triple del esfuerzo. Familias que también, como ustedes saben, tuvieron que compartir un ancho de banda y casas muy pequeñas de interés social donde se escuchaba todo lo que decía un docente virtual y lo escuchaba el hermano, la hermanita mayor, pero ahí la institución, la universidad ya no podía acceder. Ya desconocía esos sentimientos personales, situaciones muy personales que vivían nuestros alumnos al interior de cada institución. Ya no podíamos acercarnos, aunque nos abrían dentro de esta plataforma virtual una ventana a su hogar. Muchos de ellos, que también me tocó ser testigo, ponían sábanas de manera posterior para tapar su entorno que no era muy favorecedor. Y posiblemente ponían esa sábana atrás porque atrás no había una pared siquiera. Era el entorno de una casa muy rústica, muy rudimentaria. Por más esfuerzo que la universidad ahí trató de replantear sus esquemas de infraestructura, ya no podíamos tener ese contacto con los alumnos. Ya no podíamos acercarnos más para favorecerlo en un entorno presencial y decirle, calma, la educación que te ofrezco es la misma que puedo ofrecerte en un entorno presencial. Las instituciones tuvieron que también reestructurar su entorno educativo. Y pasó de ese entorno personal. Decía al inicio de esta charla que los docentes fueron el primer eslabón. Tuvieron que vencer años de aprendizaje, de modificación de sus proyectos, de sus planes, actualizar su metodología y posiblemente si ya traíamos una metodología presencial donde discutíamos con el alumno y hacíamos preguntas, respuestas, el entorno virtual lo abatió. Y entonces el primer día de la virtualidad, nuestras clases que posiblemente eran de 3 horas, 2 horas, ese día se vio sumamente reducida. Y entonces todo lo que ofrecíamos en ese tiempo ahora era más corto.
Y como si fuera el primer día de clases, también dudamos nosotros porque nos sobraba tiempo. Teníamos tiempo que nos sobraba y no sabíamos qué hacer, como si fuera aquel primer día cuando incursionábamos a la universidad. Y entonces tuve que transformar mi metodología, mi entorno personal, mi entorno de infraestructura, mi entorno del ancho de banda, donde tuve que ajustar con mi familia incluso y dispersar ese ancho de banda para que fuera justo y equitativo y cada quien cumpliera con su rol. El rol del padre, de la madre como docente y seguir fungiendo como si nada pasara en este entorno. Las instituciones, por su parte, tuvieron que hacer modificaciones sustanciales también a cada uno de sus procesos. Muchos de ustedes en sus universidades tuvieron que modificar sus plataformas. Los que ya la tenían como un proceso estándar, qué bueno, no les costó trabajo. Aquellos que pensaban la educación virtual como otro elemento que a futuro lo tenían que implementar, tuvieron que hacerlo en semanas, si no es que en días. Y también aquellas instituciones que pensaban que no tenían competencia más allá de lo regional, pues ahora se dan cuenta que se quedan cortos. Y que ahora con esto pues se pueden tener alumnos de otras latitudes y que esos alumnos no son tan igual que los de nuestra región, porque son alumnos con otro pensamiento, con otros elementos, que son alumnos también más inquietos y que ante esta situación que vivían, pues podían competirse, podían medirse con los alumnos de una parte en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en fin. Son alumnos que ahora su competencia ya no está en estas cuatro paredes, sino que son alumnos que tienen otra competencia a nivel mundial. El gobierno tuvo que instaurar políticas públicas también en este replanteamiento para que fuera más accesible la educación. Aquellos gobiernos, secretarías de educación, como es el caso de mi país, que así se llama, donde decían que cuando tú solicitabas un registro de estudios de validez oficial, este debía quedar claramente asentado si era bajo una modalidad presencial, mixta, virtual. Pero entonces tuvo que transformarse y fueron más flexibles en ese sentido, entendiendo que la situación nos obligaba a ser más flexibles, que ya no podíamos sujetarnos y que ellos tampoco no podían regularizar una situación donde si tú habías dicho que iba a ser presencial y ahora la estás ofreciendo virtual, pues tenían que ajustarse a estos parámetros. El gobierno también tuvo que acceder a través de políticas, protocolos, planes de regreso, instrumentar las medidas necesarias para que cuando se volviera, como es el caso de muchos, pues ya se tuvieran las condiciones adecuadas. Pero entonces el gobierno instituye su parte, la institución pone su parte, el docente pone su parte. Y nos damos cuenta que este proceso es el educativo. Cada quien poner su parte para formar un proceso educativo. Pero entonces nos damos cuenta de los alcances y limitaciones que la situación nos daba. Con todo y que tenemos protocolos para el regreso a clases, que tenemos ya mucha infraestructura tecnológica, pues tenemos todavía alcances y tenemos también limitaciones donde no podemos ajustarnos y ofrecer esa cobertura universal que muchos se plantean. Y entonces tenemos que replantear el funcionamiento de lo ya establecido. Yo preguntaría ahora cómo les fue con el servicio social, con las prácticas profesionales durante el año pasado. Nos damos cuenta que la movilidad también, la movilidad universitaria, fue uno de los ejes que ya no tuvo una vigencia tan clara como cuando estábamos en la presencialidad. Y tuvimos que articular también en nuestros proyectos y en nuestros planes de desarrollo todos estos elementos con los cuales durante años ya veníamos trabajando. El servicio social, las prácticas profesionales, la movilidad que muchos de nuestros jóvenes tuvo que ver interrumpida para regresar a sus países de origen. Y también muchos otros que se vieron atrapados durante estos países extranjeros y que ya no pudieron retornar por las condiciones que les planteó estos esquemas. Entonces el funcionamiento de lo que ya veníamos trabajando y con lo cual era
inherente y era una premisa fundamental, tuvimos que replantearla en todo momento. Y aún así, dentro de estos alcances y de limitaciones que tengo en mi replanteamiento institucional y que cada uno de ustedes también le invitaría para que haga una reflexión muy fuerte, tenemos todavía flaquezas, la vulnerabilidad. Tenemos un rezago en inclusión para personas con discapacidad. Nos hemos puesto a pensar ahora qué pasaría con aquellos docentes que carecen de su vista, que carecen de su oído, que carecen de algún otro elemento. Pero ahora ya regresamos, ya estamos en un sistema híbrido. Y si antes era complicado porque decíamos, bueno, yo tengo un edificio y cuando tengo un alumno que sufre de alguna de estas capacidades físicas, lo que hago es bajar mi salón y lo pongo en la planta baja. Pero hay algunos jóvenes, hay algunas instituciones, perdón, que sus programas de estudio todavía no son aptos para recibir personas con discapacidad visual o auditiva. Todavía pensamos, así como antes de la pandemia, que estamos en una situación de confort. Pero si el día de hoy todavía estamos rechazando jóvenes que por estos elementos o por una cuestión de intérprete todavía no somos inclusivos para ofrecerles la educación, aun y cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que es un elemento universal. Todavía no podemos ofrecer, y si hay instituciones que lo hacen, recordemos que un elemento de la universidad es ese, la universalidad. Poder ofrecer estos planteamientos para cualquier persona. Aún tenemos en este replanteamiento que generar la cultura de la inclusión, donde los alumnos tengan esta cultura de la inclusión y no piensen de manera individual, sino que lo hagan de forma colectiva, como es una de las premisas de la universidad. Que lo que yo les ofrezco, lo que yo les puedo compartir, debe ser de una aplicación social. El conocimiento que yo le proveo al ingeniero, al abogado, al médico, al contador, a cada una de estas profesiones nuevas debe ser de aplicación universal, pero deben aprenderlo desde el aula de clase. Cuando están sentados, cuando comparten entre ellos esas dinámicas de equipo, cuando entre ellos están atentos a lo que sucede a su entorno, pues estamos dándoles un elemento inclusivo. Todavía le damos el rechazo a jóvenes en condición de vulnerabilidad que permitan la continuidad de sus estudios, porque como instituciones somos carentes de que si yo recibo a un joven que no escucha, mis programas de estudio todavía no cumplen con ese ofrecimiento, todavía no tengo yo la capacidad como institución de poderles proveer otros elementos tecnológicos, didácticos o pedagógicos para poderlos insertar y que formen parte de esta dinámica institucional. Eso sin mencionar la vulnerabilidad que ellos viven porque mis instalaciones no cumplen con los parámetros de inclusión. Tal vez yo sesiono en un edificio y este edificio no cuenta con un elevador, aun y cuando yo como institución estoy carente de que eso me limita en muchas circunstancias. Posiblemente yo estoy en un campus físico, pero es un terreno irregular, como muchos de ellos, donde tienen muchas escaleras y están en desnivel, y esto no me permite que un joven en silla de ruedas pueda acceder desde la puerta de entrada hasta el último lugar, y que entonces mis instalaciones físicas sean, sí, de carácter universal y que sean inclusivas, en donde ellos puedan desplazarse de un lugar a otro, de una torre a otra, de un edificio a otro, de la misma forma que lo pudiera hacer un joven con plena capacidad física. Todavía no somos capaces de tener al 100% nuestros protocolos para prevenir la discriminación. Estamos en una época donde los derechos humanos son universales, sobre todo a partir del año 2011 en nuestro país, México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace esa modificación en donde teníamos garantías individuales, pero ahora ya tenemos derechos humanos.
Y estos protocolos nos hablan de tantas cosas tan diferentes de acuerdo a la región en la que vivimos, donde tenemos el acoso sexual, donde tenemos prevenir la violencia de género, la discriminación, y la elaboración de estos protocolos no lo tenemos planteado, sabemos que existen, pero todavía no lo reflejamos en nuestra normativa, todavía no lo reflejamos posiblemente en nuestras cuestiones pedagógicas, o no lo reflejamos en la misión, en la visión institucional y en la filosofía que podemos tener. Y todavía estamos exceptuando a muchos jóvenes. Recordemos que nuestro contexto universal, si posiblemente yo no lo toco en Latinoamérica, en Europa ya lo toca por su situación, y a la inversa, situaciones que tocamos en América Latina y que en Europa, bueno, pues apenas pueden estar implementando, o en Asia, o en fin, en algunas otras latitudes. Los protocolos que hoy vivimos están a la orden del día, en todo momento, y debemos de ser muy cuidadosos de recibir, que el alumno lo reciba, los implemente, que el docente los adecue independientemente de la dinámica y de la licenciatura y del programa académico que ofrezca. A lo mejor esto lo ve con la mayor naturalidad un docente de psicología, pero posiblemente un docente que imparte materias exactas, como puede ser física, química o la ingeniería, le es más ajeno formar parte de estos protocolos, pero tiene que hacerlo. De tal manera que nos demos cuenta que los protocolos para prevenir la discriminación o para favorecer la inclusión de muchos de estos jóvenes están desde el aula de clase. Comentábamos sobre estos espacios adecuados para la infraestructura, donde debemos de facilitar estos entornos. Y como les decía, seguramente ustedes en varias universidades digan, yo ya tengo esto, qué bueno que ya lo tengan. Pero habrá otras universidades de reciente creación, aun y cuando puedan ser públicas, que estén en una etapa de crecimiento y no lo tengan. O puede haber universidades particulares que apenas están creciendo, que les toca aprender por sí solas, porque no forman parte de un subsistema, porque tienen un corto tiempo, porque las experiencias que se van dando en el día a día es lo que los obliga a crecer mutuamente. Y entonces la vulnerabilidad no es lo mismo independientemente de dónde estamos. Mi espacio educativo me plantea que los avances que yo pueda tener le den el acceso a todos los jóvenes. Un aula como la que estoy mostrando en estos momentos tal vez no permita a un joven de silla de ruedas ingresar a este contexto. Tal vez no permita a un joven que sea zurdo y que pueda tener una banca cuando la mayoría de ellas son para los jóvenes que utilizan su mano derecha y no para los diestros. En fin, mi espacio educativo me exige que yo mantenga mis estadísticas de inscripción, deserción, bajas, aprovechamiento, los logros académicos. Los logros académicos son fundamentales. Todos tenemos logros académicos y es lo que nos permite la captación de alumnos. Si tú desperdicias un logro académico de tus alumnos, aún por minúsculo que éste parezca, estás descartando la promoción y la aceptación de otros que pueden ser similares. Un joven que logra algo fuera de tu universidad es un joven que le da un objetivo más y que le da un incentivo más a tu universidad. Pero a veces los desperdiciamos o estamos ajenos posiblemente porque no tenemos un seguimiento claro de este replanteamiento. Y algo que ha cobrado mucha fuerza últimamente, así como tenemos en nuestras universidades direcciones de bienestar laboral, de recursos humanos, de financiamiento, de administración de finanzas, como le queramos llamar, al día de hoy nos hace falta espacios que promuevan el derecho educativo. Ahora ya necesitamos al interior de cada universidad regular la norma que tenemos, términos y condiciones. Hace de tan solo algunos meses la carta, ¿cómo se llama? La carta de aceptación o el protocolo de aceptación que teníamos, los planes de regreso, y vemos cómo el derecho educativo se vuelve algo fundamental. Sobre todo,
institutos tecnológicos o universidades politécnicas que están más ajenas a las materias sociales, pues con mayor razón carecen de la norma, de los procesos. Y vemos aún así cómo la situación y el día a día nos sorprende, donde los jóvenes se amparan, donde los jóvenes conocen la norma, donde los jóvenes conocen todavía con mayor precisión, incluso que nosotros los administrativos o los docentes, los acuerdos secretariales, los acuerdos institucionales. Muchos padres de ellos trabajan en algún lugar de esta naturaleza y nos pueden revertir las cuestiones educativas. Y para ello, nuestra área de derecho, algunas instituciones, sobre todo yo lo he visto en las instituciones universitarias, donde tienen un abogado general, una dirección de asuntos jurídicos, no una persona que ya desempeña un rol y le asignan funciones jurídicas, porque no va a ser su atención al 100%. Vemos cómo el derecho educativo, o una parte que deben de tener todas las instituciones como una parte jurídica, ya se vuelve necesaria. Mi replanteamiento institucional es poder contar con esta instancia que me ayude a regular cada una de las facetas propias de la educación superior. Ni la etnia, ni el color de la piel, ni la nacionalidad pesan tanto como la educación. La educación me abre puertas, me abre fronteras. La educación abate la limitación porque yo soy consciente de lo que debo de hacer. Yo soy consciente como docente de mis derechos, de mis obligaciones. Debo transmitirle a mis alumnos la misma objetividad. Yo como institución debo, dentro de mi misión, proveer esos lineamientos institucionales para que mis alumnos puedan crecer a la par, incluso más que la propia institución educativa. Si ellos crecen, te van a dar una mayor fortaleza. Un gobierno que impulsa el desarrollo de sus ciudadanos siempre va a priorizar el ejercicio pleno de su derecho de aprender y le dará un trato de actividad estratégica y esencial. Si el gobierno ve con rezago la educación, pues entonces esos ciudadanos no van a ser ejemplares, no van a poder crecer a la par. En esta distopía, muchos de los docentes tratan de proveer más de lo que su institución les da. Muchos docentes de sus propios recursos dentro de este replanteamiento institucional pueden ofrecer y ofrecen más que lo que dan los programas educativos. Es importante que nuestro gobierno establezca políticas educativas públicas para que las licenciaturas que se ofertan sean pertinentes, doten a los alumnos de posibilidades reales de obtener una trayectoria profesional exitosa. Y cuando se dan estos fenómenos de sobresaturación en las licenciaturas o en el mercado laboral, debemos acotarlos como una evaluación nosotros de nuestros planes. ¿Qué estamos haciendo para poder ser competitivos en la región? Muchas de las licenciaturas específicas han perdido fuerza. Esto puede ser engañoso porque más bien se puede tratar de un patrón regional. Y mucho de esto obedece al fenómeno de la selección B. Por ejemplo, en nuestra región, aquí en Michoacán, tenemos la licenciatura en medicina que es sumamente demandada. Pero los jóvenes que no ingresan a la licenciatura en medicina seleccionan su oferta educativa B. Bueno, pues me voy a meter a otra. Yo no quería estudiar esto, pero como ya no tengo opción, como ya no tengo cabida, estudio una licenciatura secundaria incluso, que hasta era mi tercera opción. Y entonces no estamos atendiendo las vocaciones regionales y decimos, bueno, es que esta tiene mucha demanda. ¿Por qué tiene demanda? Porque, bueno, pues a lo mejor no estamos atendiendo la vocación regional. O a lo mejor estamos ofreciendo tecnología de la madera en una zona urbana cuando debemos ofrecerlo en una zona rústica donde es necesario y ahí es donde en verdad la ocupa. Entonces nosotros como instituciones dentro de esta evaluación lo que tenemos que hacer es atender los procesos evaluativos de nuestros programas de estudio. Realmente si tenemos saturación de licenciaturas, ¿por qué es así? Si es así, qué bueno, hay una amplia solicitud de estos planes de estudio.
Pero si pudiéramos extender este programa de estudio a una oferta secundaria complementaria, donde se diversifique, pues entonces para el alumno puede ser mejor. En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, en la visión y acción, se hablaba de la capacidad de la educación superior en impulsar y contribuir a las transformaciones, el progreso, el desarrollo sostenible, el mejoramiento de la sociedad en su conjunto, construir un espacio abierto para la formación superior. Y la Declaración Mundial de la Educación Superior en el siglo XXI, en la visión y acción, nos habla de las oportunidades de realización individual y la movilidad social con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad, dentro de un marco de consolidación, en un marco de justicia de los derechos humanos que tanto hemos venido enfatizando esta mañana. Esta declaración nos dice que se debe erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente, las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas. De esta manera, todos vamos a contribuir en la construcción de una nueva sociedad que excluya prácticas violentas vinculadas con el mundo del trabajo y los sectores sociales y sobre todo aquellas que sean discriminatorias. Los líderes del mundo hablan de que los valores fundamentales del siglo XXI deben de ser la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común. Todo esto, ¿dónde lo aprendemos? ¿Cómo lo transferimos? En el espacio común, en nuestra aula de clases. Este replanteamiento comienza el día de hoy en lo individual para poderlo afrontar, poderlo transmitir a las instituciones de las cuales formamos parte y finalmente a nuestros alumnos para que nuestra sociedad se enriquezca. Les comparto mis datos de contacto, deseando que esta plática haya sido de provecho y que podamos seguir creciendo mutuamente, todos los que formamos parte de este congreso. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, maestro Amaury. Creo que aquí nos presenta un panorama general y un panorama muy amplio de esos retos y esos desafíos en este replanteamiento del funcionamiento de las instituciones de educación superior. En realidad creo que toda esta parte de la presentación de cada uno de los rasgos pues nos identifica y también nos hace diversos en esa multidiversidad de las escuelas que se tienen, por ejemplo, en esta región, en este país, obviamente en el mundo entero, pero sobre todo creo que da a conocer que es necesario una construcción, reconocimiento y reconstrucción de todo el planteamiento que tienen las instituciones de educación superior. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque a final de cuentas tenemos que ofertar lo que se exige en el momento, lo que es un desafío, lo que pudiera incluir a los demás y lo que pudiéramos concretizar en esa mirada compleja de la realidad, que lo tenemos obviamente con algunos rasgos. Por ejemplo, nos ha hablado acerca de esa realidad dinámica, de esa movilidad que existe permanentemente, así como de esa evolución. Pero es necesario que esto lo hagamos de manera innovadora, con algunas herramientas, pero sobre todo no dejando el lado humano. Eso es, yo creo, fundamental. El lado humano que nos pueda permitir una adecuación en la sociedad y la respuesta a las demandas más sentidas. Retomar esta parte de la vulnerabilidad como un aspecto que es necesario identificar, pero sobre todo que la universidad, la institución de educación superior, tenga este rasgo de universalidad. Y creo que eso lo vamos a lograr solamente con estas características de la inclusión, del respeto, de los valores, que nos van a llevar hacia logros académicos. Y creo que esto todo se tiene que reorganizar desde el espacio común que usted comenta. Maestro Amaury, muchísimas gracias por sus aportaciones. No sé, abrimos el espacio también para algunos otros comentarios, preguntas de manera directa que la audiencia pudiera hacerle. En este momento se abre el espacio para quien guste participar.
¿O todo fue muy bien satisfecho o ya es la hora de comer? Luis, adelante Luis. Sí, gracias. Pues mi comentario va enfocado a esto último que mencionó. A veces también muchas de lo que eligen los estudiantes no es por vocación, muchas veces es también por querer copiar algunas profesiones que son como muy llamativas o hasta a veces influencia de los familiares, ¿no? Yo soy profesor de ingeniería del Instituto Politécnico y muchos de mis estudiantes abandonan sus estudios porque sus papás querían que estudiaran tal o cual carrera o profesión y al final no tienen ni la vocación ni la dedicación y hasta pues he escuchado a alumnos que sus papás son médicos y quieren que a fuerzas estudien medicina sus hijos y problemas que hay entre las mismas chicos porque es bien difícil encontrar una vocación a temprana edad y bueno, la influencia de las familias, ¿no? Entonces creo que también hace falta mucha reflexión sobre los mejores perfiles para los chicos, mejores vocaciones. No hay como esa experimentación a cierta edad que uno pueda elegir lo que mejor quisieran. Entonces es compleja también esa parte dentro de la sociedad. Quería comentar esa y pues usted ahora sí que cómo lo ve desde ese punto, ¿no? También sería mi participación y mi comentario. Gracias, Luis Enrique. Sí, en efecto, pues tenemos una permea en nuestros alumnos, decíamos, pues todo el entorno desde el familiar, el social, los amigos, y ese entorno externo donde incluso ven una figura que les llama la atención, que es muy prominente, muy exitosa, y dicen, yo quiero ser como él, o como ella, en fin. Y eso es lo que les llama la atención mucho a los jóvenes. Y esta parte del ofrecimiento de las instituciones, hay ciudades, perdón, que tienen en este estudio que ha hecho la propia Secretaría de Educación Pública, no sé, posiblemente 200 universidades en una ciudad, que puede también llegar a ser muy amplio y eso hace que los programas académicos sean tan dispersos, tan variados, y las opciones sean diferentes, algunos de 4 años, de 3 años, otros en complemento con maestrías, doctorados. Y ya la oferta educativa pues va cambiando de acuerdo a cada circunstancia. Sí influye mucho ese entorno del alumno y nos hace falta permear más incluso desde la educación básica. Desde la educación básica en la secundaria, en la media superior, ya ir ofreciendo a los jóvenes ese panorama tan amplio que pueden ir teniendo a futuro porque va a llegar y siempre lo vemos cuando comienza la elección de su carrera universitaria, dudan y no saben qué hacer. Muchas gracias, maestro Amaury. ¿Alguna otra participación, algún otro comentario que se quiera realizar en este espacio? Muy bien. Bueno, pues parece que no. Maestro Amaury creo que nos deja también muchos elementos rescatables que será necesario replantearnos también nosotros desde nuestras instituciones de educación superior para verificar ese alcance que se tiene y sobre todo dar cobertura a todos esos espacios diversos que nuestros mismos estudiantes o los estudiantes en proceso de estas universidades pueden tener. Lo que sí es evidente es que la realidad es compleja, que tenemos un sinnúmero de elementos y factores que permiten el hecho de una elección hacia una situación u otra, pero es necesario que también se dé prioridad a las oportunidades en todos los aspectos. Maestro Amaury, agradecerle a nombre del 10º Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Calidad en la Educación Superior, agradecerle su participación. Sabemos que esto fue gratamente fortalecido en cada uno de nuestros perfiles y bueno, pues le dejo solamente con algún último mensaje antes de retirarnos. Muchas gracias, doctor Benjamín.
Un gusto haber sido parte de este grupo de expositores también y haberles conocido y, como decía al término, con el mejor de los ánimos y que haya sido de provecho esta conferencia. Nada de esto tiene utilidad si no lo ponemos en práctica. Entonces reflexionemos el día de hoy y pongámoslo en práctica para beneficio de todos. Muchas gracias, maestro Amaury.